On est à un moment Y de estamos en un l'histoire momento de la où historia, mayoritariamente, la foi n'y est plus. donde ya no hay más fe. Quand je dis la foi, c'est Cuando pas la hablo de foi fe en no me le- refiero en el campo religioso, C'est la foi en un pacte sino un commun. pacto común. On peut dire Podemos qu'il y a une decir rupture que hay una ruptura du pacte de del confiance. pacto de confianza. Il n'existe plus. Ya no existe C'est pas más. qu'il n'existe plus, on y No es croit. que no existe, sino que no creemos más en él. On y croit. Pourquoi on n'y croit plus? Parce que ¿Y por qué? nos corps, Porque nuestros nos cuerpos parents, lo vivieron, nuestros padres lo quand, vivieron. au cours des années 70, nos En el parents transcurso de los ont años été mis au 70, chômage et que des politiques, padres desempleados y los on a fait políticos on a cherché plein de solutions. decían que Mais on n'y buscaban est pas soluciones, arrivé. pero que no lo Ça lograban. continue, Y esto sigue, y hay más desigualdad, precariedad. Y uno dice, ¿qué es esta C'est sociedad? quoi? C'est une fiction? ¿Una ficción? Je crois que la première Creo que caractéristique la primera de l'époque, característica de la época c'est sans foi. es sin fe. On n'y croit plus. Ya no creemos Et más. ça, c'est grave parce Y esto que es grave on a besoin porque de se necesitamos sentir sentirnos dans un ensemble commun en un conjunto que sea común a todos pour, pour être dans un mouvement para poder estar en movimiento, présent et en vers quelque presente y tender hacia algo. chose. Ça n'exclut pas le conflit. Esto ça no n'exclut excluye pas el la conflicto, pluralité, no excluye la ça n'exclut pluralidad, pas, des diversités no excluye d'opinions, la ça diversidad de n'exclut pas- opiniones, Mais on a besoin pero de se sentir necesitamos dans un ensemble sentirnos dentro de algo común. commun. On n'a plus cette impression. Esa impresión ya no la tenemos más. Donc je crois que le premier, Creo que lo primero, marquant, y que es je vais te dire, Alejandro, que muy tu vas voir impactante lo que voy a tel que je decirte, définis l'époque. Alejandro, yo defino la época Il va a y mi avoir juicio, 300. vas a ver que va a haber S. 3 veces la palabra sin, La privation. privaciones. C'est pas quelque chose qui marque un No es élan, une algo que positivité. marque un impulso C'est o même algo pas la positivo, négativité, c'est- no es y a negatividad plus ça. tampoco, sino es que hay C'est algo la que no foi. existe Pas au más. sens religieux, hein. No hay fe, Au sens- on a compris, en au el sens sentido de- religioso no me refiero, sino, on va dire d'impact. digamos, Voilà, un pacte, c'est très un clair. pacto. Une société, c'est Está un clara pacte, esa hein. noción. La sociedad es un pacto. Le deuxième, Segundo, c'est sans filet. sería sin red. C'est ce que c'est une société. ¿Qué es una qui reste sociedad une o société qué queda de una où sociedad on se sent de moins en donde moins cada vez en sécurité, nos non pas en sentimos sécurité, menos même seguros? si ça existe pour notre corps. No me refiero Mais en al, sécurité al dans les cuerpo, conditions d'existence. sino a la seguridad en las condiciones de Il y a moins existencia. de filets, Hay justement, menos de sécurité qui Red, permettent menos de contención faire face aux que permita difficultés afrontar las individuellement et dificultades collectivement, individual y colectivamente, aux difficultés de la vie. las dificultades de la vida. On appelle ça A la eso se place des llama, institutions a eso dans la société. me refiero cuando digo el lugar en la sociedad, los servicios públicos. On a vu durant le Covid, Durante el COVID, dans le monde entier, en todo el mundo hemos à quel asistido, point l'hôpital, moi Alejandro, je suis français, yo soy ça francés, fait 15 ans qu'on dit que hace l'hôpital 15 años que se dice que los hospitales públicos no van et bien. on a vu Y vimos ce qui manquait dans les que hôpitaux. faltaban los hospitales. C'était pas des systèmes No eran d'intelligence sistemas de inteligencia artificielle, artificial para diagnóstico Servent automatizado presque à rien. que casi no sirven para nada y que cuestan una fortuna. qui manquait, Lo que c'était faltaban personnel, era matériel personal, élémentaire, material elemental, c'était des pièces de qualité, des habitaciones de calidad para alojar a los enfermos, des infirmiers, de la qualité des enfermeros, soins, la calidad de los tratamientos, des respirateurs. Après, respiradores, en c'est ça fin. qu'on a vu qui manquait. Eso Parce que- faltaba. Mais c'est pareil. Pero es lo mismo, La justice, la justicia, les classes bondées. las clases, Moi, quand j'étais à l'école, la on était superpoblación 25. en las escuelas. En mi Aujourd'hui- época éramos aujourd'hui, en France, 25, ils sont 40. ahora son 40 alumnos por aula en Francia. ¿Qué significa esto? Que hay menos dinero Pour les professeurs, para pour los profesores, l'administration, para pour la administración justice, pour pública, l'hôpital la public. justicia, el hospital Donc, público. sans filet, ça veut Entonces, dire sin red significa la puissance publique que el poder a público reculé ha retrocedido en beneficio de la hiperresponsabilidad de cada uno y de la privatización de esos sistemas. Entonces, sin red, sin fe, ya es muchísimo. Yo creo que esa es nuestra época. Y la última privación, que es sumamente grave, porque las dos primeras son graves, y el último deriva de los dos primeros, y es, creo yo, y pienso que Argentina, y Milei expresa esto también
con su nombre, dans son nom. su apellido, Dans un digamos. pays de psychanalystes, Estamos en un país de psicoanalistas acá, ¿no? Oui. sans loi, Sin ley, sans loi. sin Alors je ley. te donne un exemple. Te doy un ejemplo, Je te donne Alejandro, un exemple. Parce qu'il y a, comme on dit, porque como se dice, pareil en espagnol, il y a creo que en des signes español de temps. también se dice así, hay signo de los tiempos. En France, il y a 2 semaines, En Francia hace 2 semanas, il y a eu, mais si je parle de la France, y hablo ça- de ça a une Francia résonance dans le monde porque esto entier. resuena en todo el mundo. Il y a un couple Hay una du pareja sud de la France del sur de Francia qui s'est fait arrêter par la que police fue detenida por la pour policía dépassement de... porque superaron la velocidad permitida. Et ils sont allés au poste, Entonces fueron a la comisaría et quand ils sont sortis, y cuando ils ont fait un salieron post sur Twitter qui a fait des milliers. hicieron un post en Twitter que tuvo millones de vistas. Toda la prensa en Francia habló de este tema. Parce qu'ils ont ¿Por fait une qué? vidéo sur Twitter. Porque hicieron un video en Twitter Et ils ont dit, y dijeron, les policiers français, los policías c'est pas franceses, public, c'est payé, un délire. Hein. un delirio C'est total. payé par Están pagados les Américains, por los comme americanos, toute l'administration. como toda la administración francesa. Donc, no le paiera Así pas. que nosotros no vamos a pagar, On ne se soumit plus no à la nos loi. sometemos más a la ley de la Et policía. leur terme, Y ça fait un hashtag, Y el término que usaron de como hashtag je ne fue contracte pas. yo no contrato. Je ne contracte pas. Ça a fait le tour. Eso dio la Parce que ça a vuelta résonné avec le fait que porque les gens, non seulement ils ne resonaba croient pas con à el hecho de que la l'indépendance, gente no solo no cree, mais c'est not in my name. c'est sino que no, Je suis se plus terminó, dans cette société. ya está, Se no retiran estoy de la en esa se sociedad. retira de la société. Se retiran de la sociedad, exactamente. Donc, ces 3 dimensions Así que esas 3 dimensiones, sans foi, sin fe, sans filet, sin red, ni ley, ni ley, Sí, sí. je crois que là, il y a des creo que grands ahí marqueurs de hay grandes marcadores de esta época. Mais une fois qu'on a dit ça, Y una vez que hemos dicho esto, est-ce qu'on voit estamos viendo l'étendue des périls qui la extensión de los peligros que se Le vienen, fait que el hecho de que esta situation situación n'est pas stable, no es estable, elle est appelée à sans cesse intensifier. va a estar intensificándose todo el tiempo porque todo llama a eso. La fe, On recrée pas la foi. comme no ça. se vuelve a recrear la fe así nomás. Es realmente muy inspirador lo de este tipo. Busquen el libro y léanlo. Les pido disculpas por la música que distrae un poco en la edición de la entrevista, pero en este segundo fragmento, Eric Sadin habla de lo que viene. Porque si las plataformas nos trajeron a este hiperindividualismo con estas consecuencias políticas, imagínate la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial generativa, C'est très grave, Alejandro. además Es de muy tener grave, efectos Alejandro. productivos, como por ejemplo dejar gente sin empleo, el metaverso, la inteligencia artificial, todo sí. eso, ¿qué efectos políticos puede tener que usted pueda anticipar ahora, dado que anticipó con mucha claridad lo que iban a generar estas plataformas tanto de expresión como de narcisismo? Donc les IA génératives. Sí, La IA puede ser que generativa. haya un salto adicional no solo de la violencia, sino de la expresión política de esa violencia que es la ultraderecha. Excellente question. Excelente pregunta, Alejandro. Excellente. C'est une question qui nous regarde. Es una cuestión que nos atañe. Je parlais au Malba hier. Y de esto hablé en el Malva ayer. Parce que nous vivons actuellement, Porque estamos viviendo depuis actualmente fin 2022, desde fines de 2022, de la mise en ligne publique desde la puesta en línea du chat para el público del chat GPT, el advenimiento de la IA generativa. Les IA génératives, La IA generativa un nouveau tournant dans es l'histoire un de nuevo l'intelligence giro en la artificielle, historia de la inteligencia que artificial, j'appelle, qui va être très clair. y a este giro yo lo llamo, vas a ver que es muy claro, Que j'appelle le tournant el giro intellectuel et intelectual y creativo. créatif des intelligences de la IA. artificielles. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué significa Intelectual, intelectual y creativo? C'est que des systèmes, on charge Que des systèmes vamos a encargarles a los sistemas d'endosser que des tâches realicen tareas qui jusque-là que hasta este momento mobilisaient movilizaban nos facultés. nuestras facultades intelectuales y creativas. ¿Vemos la gravedad de esto? Et quand je te parle de Y cuando te gravité, hablo de gravedad, je vais directement droit au but. voy directo al meollo de la cuestión. Il y a plein d'autres champs qui Hay relèvent muchos de haute otros gravité, campos ça a des impacts que también van a registrar impactos, pero un campo que nos atañe a todos c'est celui du travail. es el campo laboral.
Porque sabemos que más de 2/3 en los países llamados industrializados, si esto quiere decir algo, son oficios que tienen que ver con los servicios. En algunos países, más del 90% de los trabajos son del sector terciario. ¿Qué caracteriza a estas profesiones, al sector terciario? Que son justamente empleos que movilizan nuestras capacidades, nuestras habilidades intelectuales y creativas. Con, además, el hecho de que hace un año y medio hay sistemas que pueden responder de manera infinitamente más rápida, supuestamente más fiable y a menores costos. ¿Cómo no ver el huracán que se avecina? Y también hay algo que señala la gravedad de lo que decíamos, y es que Sam Altman, el cofundador de OpenAI, con motivo del primer aniversario del chat GPT, de la puesta en línea, en noviembre de 2023, dijo: nos fue muy bien, ¿no? Y el auditorio se rió, auditorio repleto de gente en Silicon Valley. Pero esto no es nada. No es nada en relación con lo que se viene. ¿Y qué es lo que viene? Y lo dijo. Y vas a ver lo grave que es esto. Dijo, lo que vienen son los superasistentes. Esto lo explico en el libro. Son superasistentes que para todos los campos de la vida van a escribirnos todo. Nos van a decir todo. Tosa un poco, va a haber un sensor, un audio y se convierte en un médico clínico, un arquitecto de interiores, un consultor para mis recetas de cocina. Vemos la cantidad de oficios que van a verse, que van a temblar con este huracán. Periodistas, el grupo Bild de Alemania, en mayo de 2023, 6 meses después del chat GPT, despidió a 1/3 de su personal. 1/3, muy rápido fue. Traductores, actores de doblaje, abogados, la lista es muy, muy larga. Intento precisar esto en pocas palabras, Alejandro, pero es sumamente importante. Y esto se va a grabar y va a grabar lo que decíamos antes. Lo que hay que entender es que la paradoja es que la mayoría de las democracias liberales sostienen, apoyan este movimiento. Ese nuevo horizonte económico es la IA generativa. Por ejemplo, Emmanuel Macron quiere poner dinero, fondos públicos para crear una versión francesa de OpenAI. Y se va a llamar Mistral IA. Hay entonces un fundamentalismo de la IA, como digo yo, la idea de que es ineluctable, de que hay que avanzar con eso, que es una fuente de ganancias, por más que en el camino haya turbulencias. Ese es el dogma. Pero allí donde se equivocan, y esto lo analizo desde hace mucho tiempo, Alejandro, no estoy improvisando ahora. El gran error. ¿Cuál? Y ahí donde no están viendo algo es que siguen creyendo en el dogma schumpeteriano. Joseph Schumpeter, el economista, teorizó a comienzos de los años 50 el concepto de destrucción creadora, que sostenía que los desarrollos tecnológicos entrañaban destrucción de empleo, pero iba a haber un traslado hacia empleos nuevamente creados. No de manera mecánica, sino orgánica y con el tiempo, pero el dogma schumpeteriano se comprobó su certeza con el transcurso de las décadas. En la industria automotriz, la robotización de las fábricas hizo que hubiera destrucción de empleo y eso se trasladó, o la gente se jubiló o se fue hacia
trabajos que tenían que ver con los servicios. Mais là, on pouvait dire c'était pour la bonne cause. Pero eso era, quizás podemos decir, por una buena Parce que causa, c'était pour des métiers à haute porque pénibilité. eran trabajos que exigían mucho físicamente. Là, ce qui se joue, Aquí lo que está les en métiers juego, qui sont appelés à être las, détruits, los empleos que van a ser destruidos son los empleos de altas competencias cognitivas que muchas veces requirieron largos estudios coûteuses, y costosos estudios también. mais Periodistas, abogados, qui produisent aussi du plaisir à son la faire, empleos que producen placer a quienes lo hacen, de la sociabilité, sociabilidad, de la reconnaissance, generan reconocimiento dont on a tant también besoin. de lo que es tan necesario para nosotros. Et pourquoi ils se trompent sur le ¿Y dogme por qué se equivocan en cuanto a este dogma schumpeteriano? Porque todos esos trabajos de l'homo faber, que sont tienen- d'Hannah Arendt, c'est-à-dire des métiers que atañen que al Homo personne Faber exerce en el leur sentido de talent, Hannah du plaisir, comme Arendt je l'ai dit. generan Le placer. dogme schumpeterien, Ese es un dogma schumpeteriano, c'est terminé. es el C'est la fin, deuxième mort de Schumpeter. es la segunda muerte Pourquoi de c'est la deuxième Schumpeter. mort ¿Por qué? Faut donner un argument quand même. Hay que argumentar cuando decimos esto, Parce que je parlais de porque estaba hablando transfert yo de emplois traslado vers des emplois de nouvellement empleos hacia empleos nuevos. créés. Le réservoir El reservorio d'autres emplois, de otros empleos hoy no existe. même des codeurs. Inclusive los Vont être programadores remplacés van a par ser l'IA. reemplazados Même por la des IA nouveaux generativa. métiers récemment Inclusive créés depuis une quinzaine las d'années. nuevas profesiones que existen desde hace unos Y acá 15 no años reservoir. no van ¿Y a cuál es la consecuencia existir más. política de eso? Elle est énorme. Es enorme. Elle est énorme. Alors, ça n'est pas que politique. No es solo Alejandro. política la Elle est consecuencia, social, politique Alejandro, y sino civilizacional. social y también civilizatoria. C'est-à-dire, alors, que disent les gourous de ¿Qué la dicen Silicon los Valley? gurúes de Silicon Parce que eux, Valley? ils voient, Porque ellos sí que intuyen ils las voient, cosas. comme moi, ils voient. Como moi, yo. il y a eux et Ellos también Es modesto, moi intuyen. yo Voy a vois. ser modesto. Yo las cosas las eux, ils veo. voient. Ils le voient très bien. Lo ça, ven hein. muy bien. Ils nous font des discours, ça va être Nos formidable. dan discursos de que va a On ser va tous y trouver espectacular, notre que compte. todos Voilà, vamos a ils le beneficiarnos con eso, pero él lo ven voient. Et ils le venir. voient tellement bien qu'ils Y lo ven proposent une tan bien solution, que hein. proponen una Ils sortent un solution. lapin de leur chapeau, Sacan un conejo de la galera revenu de base minimum. y dicen salario mínimo universal. Hein. C'est donc, on va tous être des mendiants Entonces de la vamos a robotisation. convertirnos todos en mendigos de la robotización.